Hola, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos, y es un gusto recibirlos en el comité de hoy. El tema a tratar es análisis del proyecto de ley número 25 de 2024, que modifica el artículo 46 de la ley 45 de 2007, que es la Ley de Protección al Consumidor. Y para analizar este proyecto tenemos a un invitado de lujo, el licenciado Luis Chalup Moreno. Es un abogado que cuenta con una maestría en Derecho Comparado e Internacional y diplomados en Negociaciones, Tratados y Comercio Internacional. Catedrático de la Universidad Santa María la Antigua, Escuela de Posgrado de Derecho en Derecho Mercantil y Derecho Bancario. Profesor en Diplomado de Formación Fiduciaria Internacional de la Federación Latinoamericana de Bancos. Es consultor en materia de Derecho Comercial en general, Derecho Bancario, Derecho del Mercado de Valores, Comercio Internacional, Integración Económica, Derecho de la Competencia, Protección al Consumidor y Zonas Libres. Igualmente, fue director de asesoría legal de ACODE. Pertenece a las siguientes membresías: STEP, de la cual fue encargado de la Comisión Académica, presidente del capítulo de Panamá. Pertenece a la International Law Society, a la Asociación Panameña de Ejecutivos de la Empresa, director y secretario de Asuntos Nacionales, presidente de la Comisión CADE, secretario de la Asociación Panamá-Corea 2024-2027. Antes de dar paso a nuestro invitado, quiero recordarles a todos nuestros participantes el día de hoy que tendremos un espacio finalizando la intervención del licenciado Chaluf para sus preguntas o comentarios, los cuales pueden dejar en el chat. Así que bienvenido, licenciado, y es un gusto tenerlo con nosotros. No, gracias a ustedes por esta gentil invitación, la cual acepté con mucho gusto y espero que sea de utilidad y de su agrado, ¿no? Me confirman si se está viendo la presentación, ¿no? Perfecto, solo falta proyectarla en modo presentación. Eh, se- ¿Ahí? Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, sí, el tema, como bien comentó Paula, el tema del día de hoy es nuestro análisis con respecto al proyecto de ley 25 que pretende modificar un artículo de la ley 45 del 2007, que es la ley de protección al consumidor. Ahí sí ven, ahí cambió, ¿no? Eh, en la exposición de motivos de este proyecto de ley se dice que el objeto del mismo es ampliar la responsabilidad de la garantía legal ante los consumidores para que recaiga en los fabricantes. Hay tres aspectos que cabe destacar, sobre los cuales vamos a volver ahora en un ratito, y es lo que uno puede observar de una lectura del proyecto de ley. En primer lugar, se está cambiando la regla de solidaridad al cambiar el orden de responsabilidad y de reclamo contra los proveedores respecto a la garantía de productos. En segundo lugar, se está cambiando la regla procesal en materia de competencia. Y finalmente, pues se introduce una nueva regla en cuanto a la obligación de reparación y reemplazo. Lo que uno tendría que preguntarse en primera instancia es si en realidad la ley de protección al consumidor requiere el cambio que se está proponiendo. Si nosotros vemos aquí una noticia aparecida a principios de este año en la Estrella de Panamá sobre el tablero de quejas que maneja la Codeco, los distintos tipos de quejas que se presentan de manera recurrente allá. Si ustedes ven en la columna de la derecha, al final dice que el quinto lugar se refleja, el quinto lugar de la totalidad de las quejas presentadas, el quinto lugar se refleja con 35 quejas los electrodomésticos y equipos electrónicos, que es lo que pretende ser objeto de este anteproyecto de ley. O sea, realmente no pareciera esto ser un problema tan grave como otros problemas que aparecen en los cuatro primeros lugares y este en el quinto, ¿no? El hecho cierto, como les comenté, pues, es que la ley o el proyecto de ley no amplía el régimen de responsabilidad actualmente existente, más bien cambia la regla de solidaridad prevista en la ley, en la normativa, y la regla procesal en materia de competencia.
A nuestro juicio, el proyecto de ley resulta impreciso porque se inserta en una normativa más amplia que es la Ley de Protección al Consumidor y su reglamento. El, el anteproyecto o el proyecto actualmente tampoco aclara las incertidumbres que ya existen en la normativa vigente y más bien pone esas incertidumbres un poco en evidencia, lo cual pues aumenta las preocupaciones para las partes afectadas por el cambio propuesto. Y a nuestro juicio afecta negativamente a las empresas multinacionales que operan para otros propósitos en Panamá y desincentiva a aquellas que pudieran tener interés de establecerse en Panamá. Bueno, si nos preguntamos si se amplía realmente el régimen actual de responsabilidad con el proyecto de ley presentado o no, veamos. La situación actual de la ley, en el artículo 37 se establece la obligación de idoneidad de productos, que es lo que se pretende garantizar, es de lo que trata justamente la garantía de productos. Y ahí dice que los fabricantes, importadores, distribuidores o proveedores, según corresponda, serán responsables de la idoneidad, la calidad, la veracidad y publicidad. Luego, el artículo 42, esto es la legislación actual, refiriéndose a la garantía de bienes, dice que la garantía de bienes se entiende implícita en toda transacción, en toda relación de consumo, y que lo que se pretende con la garantía, que es la obligación implícita, es garantizar al comprador el funcionamiento normal y acorde con el fin para el cual el producto ha sido fabricado. El artículo 46, que es el que es objeto de modificación propuesta en el proyecto de ley, actualmente dice lo siguiente, que si dentro del periodo de garantía estipulado para los equipos, productos, mobiliarios y otros no pudieran ser usados normalmente por defecto de producto o causa imputable al fabricante, importador o proveedor, este último estará obligado a la reparación de dichos bienes o a su reemplazo. Pero fíjense el orden en que viene descrito en el artículo. El fabricante está en primer lugar, el importador, y luego habla de proveedor, que eso ya de por sí es un error, pero así es como está en la ley, es un error porque el concepto de proveedor es amplio que comprende a todos en la cadena de comercialización. Pero quizás en la forma como viene redactada y como está actualmente en la ley, pretende decir que el proveedor es el minorista o pretende hacer referencia al minorista, dice, este último está obligado a la reparación de bienes o a su reemplazo dentro de los 30 días. La modificación propuesta, ¿qué hace o qué pretende hacer? Mantiene en alguna medida el texto del artículo tal cual como está, pero invierte el orden en que vienen especificados. Y entonces dice que en caso de que no puedan ser usados normalmente por defecto de producto o causa imputable al importador, allá decía fabricante primero, importador y proveedor de último, acá pusieron importador, proveedor y ponen fabricante de último para poder decir entonces, este último estará obligado a la reparación de dichos bienes o a su reemplazo dentro de los 30 días siguientes. Y luego más adelante, bueno, dice, siempre y cuando tenga oficinas con domicilio en la República de Panamá, lo cual es un concepto un poco extraño, como vamos a ver ahora más adelante. Y finalmente dice, en su defecto, dicha obligación recaerá en el proveedor. O sea, está estableciendo un orden en que deben proceder los reclamos, que es un orden distinto al orden previsto en la normativa vigente y que pretende entonces poner de primer frente de reclamo al fabricante y no al minorista o a los distribuidores. Cambio en la regla de solidaridad y la regla procesal en materia de competencia. ¿Qué es lo que dice actualmente la ley en materia de solidaridad? El artículo 80 de la ley 45 dice que si el bien o servicio o por instrucciones inadecuadas o insuficientes sobre este
su utilización y los riesgos resulta un daño o perjuicio al consumidor, responderá el proveedor o en su caso el fabricante, siempre que haya mediado dolo, culpa, falta, negligencia o imprudencia de este último. Entonces, en la forma como está previsto en la ley actualmente, existe una solidaridad entre los que forman parte de la cadena de comercialización y que están amparados bajo el concepto de proveedor de acuerdo con la ley. Por su parte, el decreto ejecutivo 46 del 2009, que también que reglamenta la ley en materia de protección al consumidor, consagra la responsabilidad solidaria y dice ahí el último párrafo, la responsabilidad solidaria sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan, porque existe una cadena, en la cadena de comercialización existen eslabones que van bajando hasta el consumidor, desde el fabricante hasta el consumidor, y evidentemente si el minorista es responsable frente al consumidor por razón de garantía de productos, él tiene el derecho de voltearse y reclamarle a su distribuidor y el distribuidor a su vez al fabricante. El Código Civil, al regular el tema de la solidaridad, en el artículo 1031 dice que el acreedor, el que tiene derecho a exigir la obligación, puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Esto es muy distinto a lo que dice el proyecto de ley presentado, que pretende imponer un orden distinto en materia de solidaridad. El Código Judicial, con respecto a la competencia para efectos de nuestros tribunales, dice que es juez competente, ahí el artículo 255, es juez competente, el juez del lugar donde la persona jurídica tiene un establecimiento y un representante autorizado para estar en un proceso para el objeto de la demanda. Y el artículo 600 dice que las sociedades o corporaciones extranjeras domiciliadas en otro país, pero con negocios o establecimientos permanentes en Panamá, deberán constituir en el lugar o lugares donde tengan negocio apoderados o agentes con capacidad de representarlo. Y ese poder tiene que estar protocolizado en una notaría en Panamá e inscrito en el registro público. Esto, que es la normativa actualmente vigente, no está contemplado en el proyecto de ley como vimos anteriormente. Como ven aquí, en el proyecto de ley, lo que dice simplemente es siempre y cuando tenga oficinas con domicilio en la República de Panamá. Eso es un tema una redacción muy imprecisa y se presta a mucha confusión. Primero, porque como veremos ahora más adelante en otras filminas, la ley de protección al consumidor no define qué es fabricante y en la forma como se producen bienes hoy en día, el producto final muchas veces es el resultado del ensamblaje de partes que son fabricadas en diferentes países y finalmente ensambladas en un país determinado. Entonces, bueno, la pregunta que surge inmediatamente es quién es el fabricante para efectos de nuestra ley de protección al consumidor y para efectos del que va a ser el primer frente de reclamo según la norma que se está proponiendo. La segunda pregunta que nos haríamos es, ¿qué significa que tenga oficinas con domicilio en la República de Panamá? Significa que quien aparezca identificado como fabricante es el que tiene que tener algún tipo de oficina domiciliada en Panamá, aun cuando no haga negocios en o desde Panamá, o significa que la empresa o alguna de sus filiales o subsidiarias tenga oficinas con domicilio en la República de Panamá. Eso no está claramente establecido y es sustancialmente distinto a lo que prevén las normas del Código Judicial actualmente en materia de competencia, ¿no?
¿Cómo se inserta este cambio en la normativa, que es más amplia, en materia de protección al consumidor, y cuáles son las imprecisiones que saltan a la vista? Pues bueno, lo primero que debemos recordar es que actualmente el tema de protección al consumidor está regulado en Panamá por la Ley 45 del 2007 y está reglamentado en el Decreto Ejecutivo 46 del 2009, que han tenido algunas modificaciones en el tiempo, ¿no? Pero es importante tener siempre presente que las normas de protección al consumidor primero son normas de carácter imperativo. Eso quiere decir que las partes no pueden sustituir o disminuir el contenido de las normas en los contratos que celebren o en las relaciones jurídicas que se entablen con los consumidores. Además, son normas de naturaleza tuitiva, lo que quiere decir que han sido concebidas para generar un desbalance jurídico en favor del consumidor, con miras a restablecer o a compensar de alguna manera lo que considera que es un desbalance económico en la relación de consumo, las relaciones jurídicas entre los proveedores y los consumidores. Eso es particularmente relevante porque hay normas que están ahí citadas que imponen la obligación de hacer una interpretación siempre en favor del consumidor y no una interpretación objetiva o equilibrada. Es más bien una interpretación desequilibrada. Entonces, si tenemos en cuenta que la naturaleza es imperativa, o sea, es mandatoria, no se puede modificar por acuerdo de las partes lo que dispone la ley como derecho del consumidor, y por otro lado, la interpretación de los contratos siempre es pro consumidor. Esto es particularmente importante porque si ven el último punto que aparece en la filmina, el decreto de gabinete 344 del 69, que regulaba en Panamá los contratos de distribución, agencia de representación y distribución, y particularmente los de distribución que contenían cláusulas de exclusividad, fue declarado inconstitucional en el año 89. Eso lo que implica es que en Panamá actualmente no existe un régimen legal que gobierne las relaciones de distribución. Eh, pero eso no quiere decir que no se puedan celebrar contratos de distribución. Sí se pueden celebrar al amparo de las normas generales de contratación, pero no tiene una normativa especial que las regule. Entonces, cualquiera que sea el contrato que se celebre, siempre va a estar un poco delimitado por las normas de protección al consumidor que le caen encima y que, como dije al principio, pues son de carácter imperativo y son de carácter intuitivo. Lo otro es que las normas de protección al consumidor representan un régimen de especialidad frente a las normas generales previstas en el Código de Comercio y en el Código Civil, lo cual significa que deben tener una aplicación preferente. Como dice ahí en el tercer punto, las normas mercantiles y civiles están subordinadas a la norma de protección al consumidor y aplican de manera subsidiaria en lo que no esté dispuesto en las normas de protección al consumidor. Esto es particularmente relevante porque la jurisprudencia reiterada de los tribunales de protección al consumidor ha interpretado la relación de consumo de manera autónoma y de manera distinta al concepto de contrato. O sea, según la mentalidad y el concepto planteado por la jurisprudencia, no es necesario que exista un contrato para que exista una relación de consumo. Y eso tiene alguna incidencia con respecto al tema de responsabilidad, como veremos ahora más adelante. El concepto de proveedor es muy amplio, tal cual como está previsto en la ley, incluye a todos los que integran la cadena de comercialización. La regulación adolece de una definición de fabricante, como ya les anticipé, lo cual es problemático, pues expone a todos los que puedan ser considerados fabricantes a interpretaciones en un momento dado. Las autoridades competentes, como sabemos, son dos. Uno, por un lado, ACODECO, que es la entidad administrativa reguladora del tema de protección al consumidor, y tiene competencia preventiva con los tribunales. Preventiva significa que el que asume competencia primero es el que excluye al otro, por reclamos hasta 5.000 balboas y en el caso de automóviles hasta 30.000. Y luego tenemos los juzgados municipales, que ya es en el órgano judicial, que tienen competencia privativa para reclamos de más de 5.000 y hasta 10.000. Y luego los juzgados de circuito.
¿Qué incertidumbres existen en la normativa vigente y que se hacen relevantes con este cambio, relevantes para los fabricantes, con este cambio propuesto? Bueno, recordemos que de acuerdo con las normativas vigentes en materia de garantía, las garantías deben constar por escrito. Se le debe informar al consumidor cuáles son las condiciones de garantía. Entonces nos preguntamos cómo se va a asegurar el fabricante de que esto está sucediendo, porque el fabricante no participa de manera directa en las relaciones de consumo con el consumidor, en las ventas, las ventas al detalle, ¿no? Se supone que el minorista debe cumplir con esta normativa, pero ¿y qué tal si no cumple? Y eso afecta al fabricante porque no le fueron entregadas al consumidor las condiciones de la garantía ni las instrucciones de uso con respecto al producto. La garantía debe indicar la dirección exacta del establecimiento comercial. Nuevamente, ¿cómo se aseguraría el fabricante de que esto es así? Debe indicar la fecha de entrega, lo cual es importante porque los 3 meses de garantía, que es la regla general prevista en ley, o sea, todos los bienes, los productos vendidos en Panamá tienen un término, un plazo de garantía de 3 meses, salvo el caso, de los automóviles que tienen un periodo mayor de 1 año, 30.000 kilómetros, como vamos a ver en otra filmina más adelante. Pero esos 3 meses, del plazo del término de garantía, empiezan a contar a partir de la entrega. Y la entrega la hace el minorista, no la hace el fabricante. Entonces, frente al consumidor. Entonces, ¿cómo sabe? Se supone que el minorista debe informar de eso al fabricante al momento de entregarle el producto y al momento de entregarle las condiciones de garantía. Pero nuevamente, ¿cómo lo sabe el fabricante o cómo se va a asegurar el fabricante? Y nótese que el proyecto de ley 25 obliga a reparar dentro de un plazo de 30 días. Eso no debería uno interpretar que está afectando el término de vigencia de la garantía. Lo que está afectando es el término dentro del cual debe responder a un reclamo por razón de la garantía. También dice la ley que se debe indicar el lugar donde se deben presentar los reclamos. Y también estipula que la garantía no puede ser inferior a la que el fabricante da, pero sí puede ser superior. Y entonces surge la pregunta, ¿qué pasa en el evento de que la garantía, de hecho, que otorga el minorista sea superior a la que el fabricante dio? Porque lo que está proponiendo el proyecto de ley es que tú le reclames primero al fabricante. La ley también establece la presunción de novedad con respecto a los productos, establece la obligación de reparar, reemplazar o devolver el precio pagado, contempla la acción resolutoria, o sea, pretender resolver el contrato y que ponen de lugar a la devolución de las sumas pagadas en concepto de precio, o también contempla la ley de protección al consumidor, lo que se llama la acción quantis minoris, que es una acción de rebaja en el precio en consideración al daño o defecto del producto. Otra cosa interesante de notar es que la ley de protección al consumidor contempla la obligación de proveer el transporte tanto para el retiro como para la devolución del bien cuando se trata de bienes grandes, bienes de tamaño significativo que le complican el transporte al consumidor. ¿Cómo va a asegurar el fabricante que va a poder hacerle frente a esa obligación? Obligación de custodia durante la reparación, obligación de ofrecer servicios postventa y piezas. Esto de obligación de servicios postventa y piezas generalmente viene impuesto en los contratos de distribución, porque es el distribuidor el que normalmente tiene esa obligación de ofrecer los servicios postventa y de mantener un inventario mínimo de piezas para poder atender los reclamos del consumidor. Pero si ahora el primer frente de reclamo es el fabricante, pues surgen las preguntas de si estas obligaciones que estaban previstas en la ley de protección al consumidor, no necesariamente en el artículo 46, pero sí en el resto de la normativa, le van a ser impuestas ahora al fabricante o no. Obligación de cumplir con lo ofrecido en los medios publicitarios, sobre lo cual tampoco necesariamente tiene control el fabricante,
con respecto a la publicidad que hagan los distribuidores o los minoristas en Panamá. Otros temas que surgen y que plantean dudas es con respecto a las obligaciones que tendría el fabricante. Esa obligación, la obligación de garantía, ¿es una obligación de resultados o es una obligación de medios? Porque el artículo 42 que dispone la obligación de garantía dice que surge por defecto de producto o por causa imputable al fabricante. Entonces, pareciera que se requiere ahí que haya mediado dolo o culpa para que pueda haber lugar a responsabilidad. Igual sucede con respecto al tema de si la responsabilidad es contractual o extracontractual, si la responsabilidad es objetiva o subjetiva. Esos son temas hartamente debatidos en la doctrina y en la legislación comparada y ha sido objeto de fallos muy diversos en la jurisprudencia comparada que no tienen, no cuentan con una claridad en nuestro sistema legal. El tema del reuso de la garantía, porque la ley prevé la posibilidad de rehusarse a hacer valer la garantía en caso de que el consumidor haya hecho mal uso de conformidad con lo que disponían las instrucciones de uso. ¿Qué pasa con los temas, por ejemplo, de prórroga o renovación de garantía? Se supone que les deben aplicar entonces ahora al fabricante. ¿Tiene el fabricante alguna responsabilidad, por ejemplo, en el caso de productos usados, la venta de productos usados o las ventas especiales, que son las ventas de rebaja? ¿O estaría excluido de esa responsabilidad? Son temas que no están abordados en la norma propuesta. Y hay, y hay que tener mucho cuidado con el tema de las acciones colectivas de clase, porque sabemos pues, que la normativa de protección al consumidor contempla la posibilidad de interponer acciones colectivas de clase por clase de consumidores, por grupo de consumidores contra los que están obligados, ¿no? El tema de caducidad y prescripción, que es lo que contempla la normativa actual, la caducidad se refiere al término de vigencia de la garantía y el término de vigencia de la garantía, como les comenté anteriormente, tiene una regla general de 3 meses para todo tipo de bienes, con excepción de los autos que tienen 1 año o 30.000 kilómetros, lo que ocurra primero, ¿no? Pero recordemos que esa es la garantía mínima prevista en ley. Los distribuidores o los minoristas pueden ofrecer garantías mayores a la mínima prevista en ley. El término de prescripción guarda relación con el tiempo previsto en ley para ejercer las acciones de reclamo. Lo que dice la ley actualmente es que las acciones para reclamar en materia de protección al consumidor prescriben en 5 años desde el perfeccionamiento de la relación de consumo. Y en materia de vicios ocultos, son 5 años desde la fecha en que el consumidor tuvo conocimiento de los vicios ocultos. Entonces, aquí nuevamente es importante el tema de cuándo se perfecciona la relación de consumo. Se perfecciona cuando se produce la venta. Y la venta se produce cuando hay pago de precio y entrega del bien comprado, sobre lo cual no necesariamente va a tener información el fabricante. Y también es importante recordar que la ley de protección al consumidor prevé multas en sede administrativa hasta 25.000 balboas. Por último, pues, nos preocupa un poco el tema de la afectación que se pueda producir, sobre todo en empresas que se han establecido en Panamá, acogiéndose al régimen de empresas multinacionales. Y ahí, sin querer ser alarmista, pero he copiado algunas de las empresas cuyos productos o bajo esa marca se distribuyen en Panamá y que de repente en un momento dado pudieran estar afectadas en caso de que se apruebe este proyecto
de ley. Igual podría suceder, por ejemplo, con el régimen de EMA, de empresas de manufactura, que actualmente pues no tenemos tantas, pero pretendemos seguir impulsando la llegada a Panamá de empresas para que se acojan a este régimen. Y ni hablar del tema de los semiconductores, porque por un lado pues estamos tratando de atraer y de elaborar la normativa de acogida a las empresas que trabajan con estos semiconductores. Y nuevamente la pregunta es, ¿quién va a ser considerado fabricante para los efectos de la ley y para los efectos de lo que se pretende en la normativa? Bueno, yo tenía mi charla programada para estos 40 minutos y luego abrirlo a un periodo de preguntas y respuestas. Así es que tratando de acogerme al término, pues con esto termino la presentación y con mucho gusto quedo a disposición de todos para las preguntas que tengan a bien hacer. Gracias. Licenciado, muchísimas gracias por esta intervención. Quería consultarle, en su opinión, la reforma propuesta ofrece un equilibrio adecuado entre los derechos del consumidor y las responsabilidades de las empresas, o considera que hay áreas que requieren mayor claridad o ajustes? Sin duda alguna hay áreas que requieren mayor claridad o ajustes. De hecho, lo que pretende la misma norma propuesta, que es invertir el orden de reclamación, porque pretende que el consumidor le reclame primero al fabricante que tenga oficinas domiciliadas en Panamá. Esa norma en sí misma no es suficientemente clara, porque la pregunta es cómo se despeja esa duda de si el fabricante tiene o no tiene oficinas en Panamá. O sea, supongamos que un consumidor presenta un reclamo contra un minorista y el minorista dice, no, espérate un momentito, tú tienes que ir a reclamarle al fabricante. Entonces la pregunta es quién tiene la obligación de probar que el fabricante tiene oficinas establecidas en Panamá y quién y cómo se prueba ese hecho. Entonces eso no es suficientemente claro. Entonces pareciera que el minorista podría exceptuarse de ser reclamado de responsabilidad hasta tanto no se haya agotado el reclamo ante el fabricante. Entonces, eso es un poco parecido a lo que sucede con el denominado beneficio de orden o beneficio de exclusión que aplica a las fianzas, ¿no? En una fianza es una garantía de una obligación principal y el fiador responde por el incumplimiento del principalmente obligado en una obligación crediticia. Pero existe lo que se llama el beneficio de orden y el beneficio de ejecución, que implica que antes de reclamarle al fiduciario tendría que reclamarle al deudor principal y antes de reclamarle al fiduciario tendría que agotar todos los reclamos contra el patrimonio del deudor principal, para luego entonces, habiendo agotado esas dos instancias, el orden y el patrimonio, entonces recurrir en contra del fiador. Entonces pareciera acá que se pretende algo similar a eso, ¿no? Invertir el orden de reclamo para reclamar, para que el consumidor tenga que reclamar necesariamente, en primer lugar, contra el fabricante y en defecto de eso, tal cual como dice la norma propuesta, entonces reclamarle al minorista o al resto de los integrantes de la cadena de comercialización. Eso es contrario a lo que viene sucediendo normalmente y eso es contrario al sentido común de las cosas, ¿no? El consumidor va a un establecimiento comercial que es el minorista y ahí adquiere sus productos o servicios y si él tiene algún reclamo por razón de garantía, por defecto de producto, él debería reclamarle a ese minorista
y el minorista tiene todo el derecho del mundo de voltearse y reclamarle al distribuidor, y el distribuidor a su vez reclamarle al fabricante, todos al amparo de las garantías que se vienen bajando en cascada de uno a otro a lo largo de la cadena de comercialización. Pero si vamos a invertir el orden y establecer que el consumidor ahora le va a tener que reclamar al fabricante antes de reclamarle al distribuidor, yo no veo honestamente que eso beneficie al consumidor, y más bien le impone una carga al fabricante un poco difícil, ¿no? En condiciones en que no hay mayor claridad, ni siquiera para eso, mucho menos para el resto de la normativa de protección al consumidor. Así es. ¿Qué impacto podría tener en temas de inversión que las empresas fabricantes en Panamá sean sancionadas por razón de esta nueva normativa? Bueno, normalmente cuando uno está evaluando en representación de una persona, cuando uno como abogado está evaluando a quién demandar, si yo tengo la posibilidad de demandar a varios, en principio, si los puedo demandar a todos a la vez, los demando a todos a la vez. Pero si no los puedo demandar a todos a la vez, o si tengo que escoger alguno, pues voy a tratar de escoger al que mayores posibilidades tenga de hacerle frente al reclamo. Entonces, pues obviamente, si yo voy a poder estar afectando a empresas que por otras razones tienen oficinas en Panamá, no porque hagan negocios directamente en Panamá, sino por otras razones, con base a estas leyes que pretenden atraer inversión extranjera, y voy a estarlas afectando con demandas, pues obviamente eso ahuyenta la inversión, ¿no? Eso genera preocupación. Así es. Y una consulta final. ¿Qué elementos considera que aún deben ser aclarados o mejorados en esta etapa de discusión en la Asamblea? Bueno, lo que pasa es que en primer lugar, yo creo que esa norma que se está proponiendo no es necesaria, porque ya la ley contempla la solidaridad y contempla la posibilidad de demandar a un fabricante. Lo que pasa es que en la forma como está previsto, primero que el fabricante es solidariamente responsable, lo cual implica que un consumidor puede perfectamente demandar a todos los que están en la cadena de comercialización, incluyendo al fabricante en Panamá. Segundo, que la norma vigente lo que dice es que para demandar a una empresa que no tiene su domicilio principal en Panamá, pues lo podría demandar en tanto en cuanto esa empresa tenga un apoderado establecido en Panamá. Eh, entonces, si lo que se pretende con esa norma es que se pueda demandar a empresas cuyos productos se distribuyen en Panamá, en la medida en que esas empresas tengan oficinas establecidas en Panamá, pues habría que aclarar quién es el fabricante para los efectos. O sea, teóricamente el fabricante es el que aparece indicado en el producto o en las especificaciones del producto como el fabricante, y habría que ver si lo que dice la norma, que el fabricante tenga oficinas domiciliadas en Panamá, eso significa que él, la persona jurídica que aparece indicada en el producto o en las especificaciones del producto como el fabricante, si esa misma persona jurídica es la que tiene que tener oficinas domiciliadas en Panamá, o si por oficinas domiciliadas en Panamá se pretende decir que cualquiera subsidiaria o afiliada o cualquier empresa que pertenezca al mismo grupo económico tenga oficinas en Panamá, porque eso amplía el radio de acción y amplía la norma en materia de competencia, que es lo que preocupa, ¿no? Eso habría que aclararlo. Entonces, yo creo que habría que hacer dos cosas fundamentales si es que se quiere insistir en el proyecto. Uno, introducir una definición de fabricante que no existe en la normativa actual. Y dos, aclarar qué es exactamente lo que se pretende con la regla de competencia para efectos jurisdiccionales y para efectos administrativos. Excelente. Tengo una última. En su experiencia, la Autoridad de Defensa del Consumidor y Libre Competencia, ACODECO, ¿tiene la capacidad de manejar este tipo de reclamaciones? Bueno, ellos siempre acogen las denuncias, las quejas de los consumidores, que siempre que esté dentro de su competencia, e imponen sanciones de multa. Las sanciones de multa, ACODECO no tiene
propiamente de jurisdicción coactiva, pero normalmente la jurisdicción, las entidades del Estado que no tienen jurisdicción coactiva la ejercen a través de la DGI, entonces no sabe uno finalmente cómo terminan ese cúmulo de sanciones que puedan poner de multa, de sanciones que puedan imponer la Codeco por cada reclamo, uno no sabe finalmente cómo puedan terminar, ¿no? Así es. Bueno, licenciado, creo que esas serían todas las consultas. Agradecemos nuevamente su disponibilidad. De verdad que una charla muy interesante. Esperemos qué va a pasar con el proyecto, si va a tener algunas modificaciones, si avanza. Estaremos muy atentos y les informaremos a nuestros miembros. Aprovecho para agradecerle a Nicole Fernández por el apoyo con la organización en este evento, a todos en AmCham que siempre también nos apoyan con todos estos webinars y a nuestros miembros por participar el día de hoy. Así que les deseo un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad. A la orden, gracias a ustedes, saludos. Hasta luego.